El siguiente programa es para mayores de 14 años. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. AUPABE Televisión, construyendo historia comunitaria. Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de AUPABE Televisión. Bienvenidos comunidad betaneña a una nueva emisión de nuestro programa Cuéntele al Comandante, programa que se realiza entre AUPABE Televisión, canal comunitario del municipio de Betania, y nuestra estación de policía del municipio de Betania. Hoy nos encontramos con el comandante, el subteniente Miguel Landazuri. Comandante, bienvenido a esta nueva emisión de Cuéntele al Comandante y hablemos sobre una situación que se dio en los últimos días y que va a ser el tema de hoy, exactamente las llamadas extorsivas. Gabriel, muy buenos días, Dios y Patria. Sí, el día de ayer tuvimos un hecho de extorsión que se simuló como si fuera un secuestro, pero gracias a Dios y a la oportuna reacción de la Policía Nacional y gracias a Dios a la oportuna reacción de la Policía Nacional y el Gaula, se logró identificar que era una extorsión de una modalidad llamada falso servicio. Esa modalidad de falso servicio tiene como tal la modalidad de que citan a una persona a cierto lado de veredas donde pierde la señal completamente, donde pierde cierta parte de la señal, donde solamente la víctima puede tener contacto por medio de llamadas prácticamente con aquella persona que está realizando la extorsión. ¿Qué va eso, Gabriel? Que en el momento que esa persona toma contacto, empieza a tener esa cercanía, sacar la información, números de los familiares, y igualmente empieza a extorsionar a esa víctima, que amenazando prácticamente a la familia, es donde lleva a que esa persona entre a temor. Entonces, al momento de nosotros recibir esa manifestación, esa voz de prácticamente voz de auxilio de los familiares que nos manifestaban que su padre se encontraba secuestrado, que habían recibido una llamada extorsiva donde estaban pidiendo 12.800.000 para liberación de su padre. Inmediatamente, como lo venía manifestando, inmediatamente se realizó esa intervención con el Gaula y la Policía Nacional, donde empezamos a indagar hacia dónde iba a ser donde se había movilizado el padre, que fueron por el lado de Alfonso López, límite de Ciudad Bolívar. Inmediatamente nos dirigimos hacia el lugar, encontramos al señor en su carro, en medio de la carretera, y al momento de acercarnos nos manifiesta que él estaba muy asustado porque lo estaban apuntando, lo tenían en la mira, que no se podía mover, que no podía hacer nada, que no podía llamar a nadie, donde igualmente se intervinió inmediatamente, se trajo el señor nuevamente para acá, para el municipio de Betania, y logramos otra vez que se reencontrara con sus seres queridos, que igualmente nos agradecieron por el trabajo que se realizó en tan poco tiempo, aunque no fue un secuestro como tal, pero sí fue algo que genera un impacto que está generando aquí en el municipio de Betania, donde se han recibido muchas llamadas extorsivas de personas que se hacen pasar por el Clan del Golfo, grupo armado de la FARC o gente que está generando esas llamadas, como se van manifestando, de las cárceles, porque ya todos esos números los hemos interceptado por parte del Gaula y claramente están saliendo de las cárceles de acá de Colombia. Igualmente se le informa a la comunidad que cada vez que se presenten esos hechos extorsivos de llamadas, nos los hagan a conocer a tiempo. Tenemos que tener en cuenta que pueden informarnos inmediatamente o llamar a la línea 165 antisecuestro y antiextorsión, donde el lema de ellos es
no pague sino denuncie. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, igualmente se está trabajando de la mejor manera con tal de esa llamada extorsiva, porque ya es una modalidad que se ha venido teniendo aquí en el municipio de Betania con los hechos que hemos tenido hechos atrás, que se hace pasar por gente que estuvo al mando acá en el municipio de Betania en los tiempos de las masacres. Entonces la gente con mucho temor está pagándose esas extorsiones sin antes consultar con nosotros y teniendo en cuenta que son gente que ya tiene ese diálogo, ese mecanismo de hacer las extorsiones mediante las cárceles en Colombia. Como le venía diciendo Gabriel, invitar a la comunidad de betaneña que siga confiando en nosotros, se está trabajando. Igualmente, si realmente tenemos, como todos los policías tenemos la confianza aquí con la comunidad, que nos comuniquen inmediatamente de manera oportuna, que no dejen pasar los días, es que hace 15 días, 20 días me llamaron, pero no le presté atención. Bueno, si ya sabemos que en esos 15, 20 días no pasó nada, es porque no va a pasar nada. Pero si realmente recibe la llamada ese mismo día y siente temor, dirígase a la estación de policía de Betania, ahí lo atendemos con todo el aprecio, trataremos de solucionar el problema inmediatamente para ver dónde están saliendo. Ya tenemos funcionarios del GAULA trabajando con esas líneas que están haciendo esas llamadas extorsivas, pero si lo hacemos inmediatamente todo, lograremos la efectividad, que es lo que se busca, efectividad para ver dónde están saliendo esas llamadas, porque ese mismo número telefónico está llamando 3, 4, 5 personas acá en el municipio el mismo día y nos están llegando esos mismos casos. Entonces cuando llegan es con el mismo diálogo, no es que me escribieron por WhatsApp, llegan con el mismo audio, o sea, lo único que hacen es reenviar el audio que le están enviando. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, solo queremos que vean el trabajo que la Policía Nacional está haciendo, el GAULA Antioquia, y prácticamente se está viendo muy a cabo el acercamiento de la comunidad con la Policía Nacional. Excelente, comandante, muy importante de lo que usted está diciendo, reiterar esa invitación a las personas, que cuando reciban estas llamadas, obviamente en el momento de la llamada da temor, da susto, pero cuando cuelguen, indiferentemente o independientemente a lo que le digan en la llamada, acercarse a la estación de Betania para dar ese número. Es muy importante darle a la comunidad. Y pues en lo que usted nos estaba contando, lo que sucedió en estos días en el municipio, un caso de extorsión, la persona pues resultó con mucho temor, con mucho miedo, pero al final no sucedió nada, pues fue una llamada desde una cárcel donde primero no se sabe quién está llamando y la persona que está llamando a hacer la extorsión tampoco sabe a quién está llamando. Todo es como un juego psicológico, como el que tenga más poder de convencimiento con lo que diga en el teléfono, podríamos decirlo así. Sí, como le decía Gabriel, son personas que estudian ese diálogo para meter temor a las víctimas, pero como ya conocemos el trabajo, el método, la metodología prácticamente cómo ellos están realizando esas extorsiones, nosotros como Policía Nacional hemos ido un paso más adelante que ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Verificar el número, dónde está saliendo el número inmediatamente, si está saliendo de la cárcel, y una vez poner a la familia en calma. O sea, cuando a nosotros nos llegó ese caso, el día de ayer, nosotros prácticamente le preguntamos a la hija que cómo habían pasado las cosas, que si era un secuestro, cómo habían sucedido eso. No sé, nos manifiesta que no, que el papá iba a realizar un viaje, pero no le contesta el teléfono. Entonces nosotros prácticamente deducimos que era una extorsión. Ya se veía que era un tipo de modalidad específica. Comandante, hablemos ahondemos antes de finalizar esta primera parte del programa. ¿Qué más modalidades hay? Ya nos mencionó entonces este tema que sucedió en el municipio, que es un falso servicio. Llaman a un comerciante del municipio a pedirle un servicio que vaya por otro lado y ya empiezan pues entonces a pedir dinero extorsivamente. ¿Qué otras modalidades también se encuentran o que están realizando estas personas, comandante? Hay modalidades que se están llevando a cabo, Gabriel, como es la de llamar a cierta XY persona y decirle que esa persona pertenece a un grupo delictivo. Llamar a esa XY persona que pertenece a ese grupo delincuencial, ya sea XY grupo,
donde le manifiestan que usted pertenece a ese grupo, que por culpa suya perdimos tanta droga, que tiene que pagar esa droga. Esa es una de las extorsiones que se están usando aquí en el municipio de Tania, porque sabemos que aquí se genera mucho lo que es el microtráfico de estupefacientes, entonces es lo que están usando más acá en el municipio. Y como se han realizado muchos operativos por parte de la Policía Nacional, el Ejército, GOES, Carabineros, donde están incautados muchos estupefacientes, entonces esos grupos se sienten tan apretados donde tienen que mirar para ver cómo solucionar para pagar esa deuda a sus, prácticamente a sus jefes. Entonces están usando esos métodos es el que más se está llevando acá en el municipio de Tania. El método de falso servicio se fue el primero que tenemos aquí en Betania, que fue el día de ayer, pero el que les estoy contando en estos momentos es el que se está llevando. O los otros casos extorsivos que están llamar a los finqueros y extorsionarlos diciéndole que tiene que permitir XY personas que trabajen en sus fincas para no poder ultrajar contra sus seres queridos o no hacerlo, como quien dice, desalojar de su propia vivienda. Entonces, donde nunca llega una persona, siempre lo hacen por llamadas, donde nunca llega una persona y manifiesta con su cara o algo así, que es donde cuando alguien se manifiesta, donde toca tener verdaderamente temor de esas llamadas, de esas extorsiones, porque una llamada extorsiva, como lo veníamos diciendo, es un método que está usando de las cárceles, y la única forma de tener temor a esa llamada extorsiva es que sean esos hechos delictivos, la única forma. Sí, comandante, cuando llaman y se hacen pasar por algún familiar, que de la manera en que hablan sacan la información sin que la persona que está respondiendo se dé cuenta, ¿cómo funciona esa modalidad? Esa modalidad funciona, es mínimo, Gabriel, es que tuvo alguna persona que lo conoció muy bien a usted y en esos momentos, cuando nosotros indagamos con la persona, es que me dieron el nombre o cómo me dieron la carne comercial, eso se puede conseguir por internet fácilmente, o prácticamente entran en el CISBEN de la plataforma de Google y usted mete el número de cédula, le aparece el nombre, la cédula, dónde vive, su edad, aparece prácticamente todo. Son cosas que se están consiguiendo fácilmente por internet. ¿Por qué voy yo con eso? Que prácticamente cuando le hacen esa llamada a usted y le dicen el nombre, su cédula, es porque esa persona que está llamando lo conoce a usted y dio sus datos para que lo llamara. Pero solamente eso, es una persona muy cercana que pronto perteneció a un grupo delincuencial, perteneció a ese grupo delincuencial o está en la cárcel, que es lo que se ha estado investigando y es prácticamente efectivamente lo que se está teniendo en dicha información. Esa persona estuvo en la cárcel, lo conoce, o luego Gabriel, que lo llamen a ustedes, no, que se llama Juanito de Gabriel, cédula tal, entonces viven o en Betania en una casa de 2 pisos, sabemos que tiene su señora, ¿sí me va a entender? La persona lo conoce a usted o dicha persona tiene información que le están pasando a usted a esa persona en la cárcel, pero no es de generar temor, sino tener en cuenta que si llega a pasar, infórmenos inmediatamente. Sí, como mencionamos, es justamente esas llamadas de manera psicológica, donde quien está llamando busca como tener ese poderío sobre quien están hablando y muchas veces no tienen ese conocimiento. Finalizamos entonces esta primera parte de nuestro programa Cuéntele al Comandante, y cuando regresemos de este corte comercial continuaremos hablando de estas modalidades de extorsión que se pueden dar por medio de llamadas y que normalmente o en la mayoría de los casos surgen desde cárceles de nuestro país. Entonces no se despeguen, que ya regresamos. Habla con el comandante del Ejército Popular Ledesma. Sabemos que es dueño de una empresa en la región y lo llamamos para saber si está dispuesto a colaborarnos con la lucha armada para combatir el status quo. No le entiendo, comandante. Pues no es necesario que me entienda. Lo que tiene que saber es que debe consignar a la cuenta de la organización la suma de 300 millones de pesos. Comandante, yo no tengo ese dinero. Pues no es mi problema. Cuenta con 2 horas para conseguir ese dinero. De lo contrario, usted y su familia se convierten en objetivo militar.
Hábilmente, Johnny conoce la modalidad de extorsión carcelaria y llamó al Gaula de la Policía Nacional a través de la línea 165. Recuerde, yo no pago, yo denuncio. Síganos @Gaula Policía en Twitter e Instagram. Garantizamos el valor de la libertad. Es un honor ser policía. Regresamos a nuestro programa Cuéntele al Comandante, programa que se realiza entre AUPAVE Televisión, canal comunitario del municipio de Betania, y nuestra Policía Nacional de la estación de Betania. Nos encontramos con el comandante subteniente Miguel Landazuri. Comandante, continuamos hablando de esta parte extorsiva. Lo más común que se realiza es una persona que llama desde las cárceles para hacer extorsión y no saben con quién están hablando, pero empiezan como a pedir, diciéndole como: ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo está? ¿Qué hubo? Yo soy el tío de tal parte, no se acuerda de mí. Por ejemplo, en esos casos, ¿cómo debe reaccionar la persona que está siendo llamada para esa extorsión? En esos casos que se realizan esas llamadas, a veces uno muy inocentemente, Gabriel, se presentan así, sí tío, sí sobrino. A veces caen las personas de mayor edad que dicen: sí sobrino, que ¿dónde está su hijo? Se me olvidó el nombre de su hijo. Entonces empezar la misma persona, empezar los datos de pronto del hijo, del hermano, sí me voy a entender, empezar ella misma a sacarle la información y uno inocentemente da dicha información. Entonces cuando lleguen a pasar esas situaciones, inmediatamente ¿qué toca hacer? Colgar el teléfono. Si usted sabe que no es esa persona, y no es esa que se cree que sea, y no se manifiesta con un nombre que usted conozca, usted inmediatamente tiene que colgar, porque esa maleada se está llevando prácticamente cotidianamente. Eso se va a hacer el pan de todos los días aquí, tanto en el departamento de Antioquia, en nuestro país, y más que todo en el municipio de Betania, que ya hemos atendido en la semana 10 llamadas extorsivas. Pero, como le íbamos diciendo, como se está trabajando con el Gaula, ya hemos llegado a esa solución y esa eficacia que está saliendo de las llamadas de la cárcel. Comandante, para finalizar entonces este tema, porque en la segunda parte vamos a hablar sobre el decreto departamental, sobre la situación de la tercera ola del COVID-19, finalizando entonces esta parte de las llamadas extorsivas. Recordemos primero cuáles son esos números a los cuales pueden llamar, y segundo, reiterar, muy importante, que apenas reciban la llamada, no dejar que eso continúe, sino inmediatamente acercarse al policía más cercano. Si los ven en los barrios que están patrullando, acercarse donde ellos, o acercarse al parque donde queda la estación de Betania. Comandante. Los números telefónicos es 165, es el número de anti-extorsión y antisecuestro, con el lema: yo no pago, yo denuncio. Inmediatamente, en el momento de recibir esas llamadas, llamar a ese número o dirigirse a la estación de policías, que nosotros directamente tomamos contacto con ellos para verificar qué es lo que está pasando, si esas llamadas son realmente extorsivas o algún antisecuestro, hay un secuestro que puede ser falso, que es siempre lo que se está viendo, para verificar esa dicha información, pero toca hacerlo de manera oportuna e inmediata. Comandante, y también es comentarle a la comunidad que puede que muchos reciban la llamada y ya sepan cómo reaccionar, entonces no prestan atención, no paran bolas y dejan que eso suceda. Como usted nos decía en la primera parte del programa, desde un mismo número pueden llamar a 5, 6, 7 personas. Si alguien se acerca y da ese número, ¿qué sucede con ese número? Y ya desde ese número, ¿continuarían haciendo esas llamadas? ¿O ya se dejarían de verse otras personas también afectadas? Esos números son bloqueados al momento de verificar que se han hecho 4 o 7 llamadas extorsivas por ese mismo número. Igualmente se verifica con la empresa, se bloquean esos números, porque con dichos números se están realizando llamadas extorsivas. Los números quedan bloqueadamente, entonces es importante que ellos nos envíen esos números para nosotros tener nuestro banco de números. Igualmente se están subiendo una plataforma que se consigue en la Play Store, que será bueno que casi todas las personas la tengan en la Play Store, que cuando lo llaman a uno, un número desconocido, aparece ya nosotros, al momento de agregar esos números a la plataforma, ya pueden aparecer como extorsión o robo
o si me entiende, pueden parecer muchos números que los estamos guardando en ese banco, en esa aplicación, para que cuando la persona descargue esa aplicación y va a decir una llamada, ella le va a aparecer como un robo, entonces como una alerta que se está manejando. Le estamos mencionando esto de que es importante que lleve este número, así usted sepa que es una extorsión, no preste atención ni pare bolas, que entregue ese número a la policía, justamente pensando en los demás ciudadanos que pueden ser llamados por ese mismo número y sean extorsionados. Y digámoslo así, pues usted supo cómo reaccionar, pero hay personas que de pronto, inocentemente, como usted dice, puede que caigan en este tipo de extorsiones. Comandante, finalizamos entonces así este tema de las llamadas extorsivas. ¿De pronto quiere agregar algo más, comandante? O pasamos ya entonces al tema de el decreto departamental. Igualmente creo que ya quedó todo claro, Gabriel. Invitar a la comunidad que nuevamente, si reciben las llamadas, acercarse a la estación de policía o llamar al número 165, eso es totalmente gratuito. Llamar al número 165 antisecuestro y antiextorsión para verificar qué es lo que está pasando, solamente eso, ¿verdad? Muy bien, comandante. Hablemos entonces de este segundo tema. Quisimos dejarlo justamente para el final de este programa porque es un tema que menciona el COVID-19 en esta tercera ola que se está dando no solamente en Antioquia, sino en Colombia en general, donde se están tomando nuevas medidas. Comandante, hablemos de este decreto departamental que tiene su funcionamiento también en el municipio de Betania. Tenemos que tener en cuenta ya que ese decreto departamental rige a ciertos municipios cierto horario y a los otros otro horario. A nosotros nos corresponde hasta las 8 de la noche el toque de queda, ley seca prácticamente. Entonces, ¿a qué va con eso? Que invitar a la comunidad que el momento que sean las 8 de la noche permanezcan dentro de sus viviendas. Yo sé que hay muchas personas que quedan en su acera, ya que puede generar mucho fogaz o calor dentro de su vivienda. Ya es entendible, ya son cosas que de pronto pueden tener relación, pero tenemos que verificar y entrar en razón prácticamente, porque si unas personas lo hacen, todos lo van a seguir haciendo. Entonces es mejor permanecer dentro de sus casas, de puerta hacia adentro, para poder tener ese control. Igualmente a todos los comerciantes que cierren, si el toque queda a las 8 de la noche, empiezan a cerrar a las 7:30 para que puedan ellos llegar prácticamente a sus viviendas. Que el toque de queda le corresponde a todo el mundo. Si usted como comerciante cierra a las 8 de la noche, ya usted está infringiendo el toque de queda y puede ser que se le pueda realizar su comparendo. Se le puede realizar su comparendo porque si uno es consciente, si el toque de queda empieza a las 8 de la noche, como persona, como comerciante, debe cerrar minutos antes para poder llegar a su vivienda. Comandante, en el tema de las aceras, muchas personas piensan, digámoslo así, que es que yo organicé cuando hice mi casa, yo organicé la acera, entonces la acera hace parte de mi casa, y eso es un error muy común, porque las aceras son algo, digámoslo así, mitad público, mitad privado. Sin embargo, sigue siendo más público, y en este tema de los toques de queda, donde toque de queda, el concepto es que todos deben estar en cuarentena, encerrados dentro de sus casas, en su propiedad privada. Hablemos de esta parte. Las aceras entonces finalmente sí terminan siendo privadas de mi casa o públicas en este tema de toque de queda. Públicas, Gabriel, siguen siendo públicas. Debemos tener en cuenta que la privacidad empieza de puertas hacia adentro. Si ya su casa tiene una terraza con su reja, ya eso es privado porque eso es su propiedad, pero de acera para acá ya va a seguir siendo público. Igualmente hay muchas personas que confunden eso, manifiestan que la acera es de su parte de su casa, sí, está al frente de su casa, pero va a seguir siendo público. Y si yo voy a estar en su privacidad, debería estar dentro de su casa. Pero si usted está fuera de su casa, está definitivamente violando el toque de queda. En caso entonces, yo estoy afuera de la puerta, o sea, la puerta está a algunos centímetros, pero estoy sentado en la acera. Si llega un oficial, 10:30, 11 de la noche, y yo estoy ahí, ¿es válido que me hagan entonces el comparendo? Sí, señor, es válido que le haga el comparendo, ya que en esas horas de la noche, ¿qué persona ya va a estar sentado fuera de su acera? ¿Qué va a estar esperando si estamos en toque de queda?
todos estamos encerrados, todos estamos en el aislamiento, que tenemos que tener en cuenta que esta tercera ola está dejando prácticamente ya un récord mundial de contagiados, que impresionante, que no pasó ni en la segunda ola, está pasando ahora en la tercera, donde mucha gente sí lo está creyendo, otras personas no, otras sí se están cuidando realmente. Igualmente a eso lo que queremos ir, entrar a esa prevención con este contagio que se está realizando, manifestar a los comerciantes que están realizando los domicilios, por favor, no permitir que esas personas lleguen a comprar esos alimentos después del toque de queda, porque si se llega a verificar o se llega a observar que está pasando ese, va a generar directamente el cierre de establecimiento por 10 días por el desacato a una orden emanada por el gobernador del departamento. Comandante, ya que usted menciona pues la situación actual, yo abro un paréntesis. Al momento de la publicación de este programa hay que tener en cuenta que los 3 hospitales, clínicas más grandes del departamento de Antioquia en este momento tienen que dejar, hay que decirlo de manera cruda porque es real, tienen que escoger a quienes entubar y a quienes darle respiración, porque hay un 100% de las UCI, unidades de cuidados intensivos en el momento, pero siempre tienen que guardar como algo más por una emergencia, y en este momento ya está más del 100% de las UCI de Antioquia copadas con personas que se les agrava esta enfermedad del COVID-19, y justamente, como les digo, tienen que dejar morir algunas personas, viendo cuáles sí les ponen respiración y cuáles no. Ya ellos tendrán su criterio para escoger. Obviamente no somos médicos, no sabemos de eso, pero se hace lo que se puede. Y si son las 3 más grandes, las clínicas más tecnificadas, ahora segundo nivel o primer nivel como es el municipio de Betania, ¿qué sucederá cuando se haga un colapso, que hayan muchos enfermos? Entonces es muy importante, comandante, para cerrar este paréntesis, lo que usted está diciendo, llamar la atención a la comunidad para que vean que el COVID-19 no es un juego y que es real y que hay que acatar este toque de queda, comandante. Sí, señor Gabriel. Igualmente, invitar a la comunidad que sigamos como vamos, sigamos cumpliendo el protocolo de bioseguridad y no incumplir el decreto departamental. Ya estaremos pendientes a que se va a acoger el decreto municipal, que prácticamente creo que estará con el mismo toque de queda y estará dándole beneficio a lo que serían los domicilios. Solamente eso. Muy bien, comandante. Llegamos entonces hacia el final de nuestro programa de esta semana de Cuéntele al Comandante, programa realizado entre el canal comunitario del municipio de Betania, AUPABE Televisión, y nuestra estación de policía de Betania. Comandante, muchísimas gracias por participar en este programa, como lo viene haciendo, abriéndonos las puertas a la comunidad para tener ese contacto más directo con nuestra Policía Nacional. No, pero igualmente muchas gracias por la invitación y manifestar a la comunidad betaneña que seguimos trabajando en pro a esta seguridad que se lleva en estos 2 meses, gracias a Dios, con 0 homicidios y seguir cumpliendo con nuestra labor. Muy bien, a todos ustedes muchísimas gracias por estar pendiente de nuestro programa. Hasta pronto.